Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la Haftará de esta semana, correspondiente a la Parashá de Miquech. Vamos a estar analizando lo que nos dice el libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 3, versículo 15, al capítulo 4, versículo 1. Netamente vamos a estar hablando de la sabiduría que pidió Shlomo. Está relacionado muy claramente con la Parashá de esta semana, basado netamente en la sabiduría solicitada. Por lo tanto, todo esto nos va a ayudar a entender prácticamente el concepto mismo de la sabiduría para nuestro pueblo, como así también algunos aspectos que nos van a poder ayudar a entender el por qué Shlomo pidió prácticamente este aspecto en su vida y cómo está relacionado también con el hecho de poder impartir a las demás naciones el conocimiento que había en él. Como ustedes pueden ver, pueden hacer sus lecturas correspondientes en sus hogares, correspondientes a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15, al capítulo 4, versículo 1. Los sueños de los monarcas y sus consecuencias. Claramente nosotros vamos analizando también con lo relacionado a lo que pasa con Faraón, netamente con los sueños que tiene, y es ahí en donde a través de José son revelados los sueños a su vida. En este caso en particular, también nosotros vamos viendo de que el relato prácticamente que tuvo lugar netamente con el sueño de Faraón, como nos dice también el texto, fue muy ominoso y Joseph aplicó toda la sabiduría de inspiración divina para interpretarlo. Ya hemos hablado mucho de las características que habían en Joseph, como así también para poder explicar y haber tenido una visión respecto a los sueños que tuvo Faraón. Es más, se dicen dentro de los Midrash de que el mismo Joseph también tuvo su mismo sueño. Por esa razón, al momento en que el faraón le dice, o por qué sabía tanto detalle, netamente era por esa razón. O sea, ahí podemos ver que el grado de revelación que había sido puesto también en Joseph era altísimo. Y es acá en donde también estamos viendo este tema, en particular, lo que está relacionado directamente con la interpretación o la inspiración divina para que esto se pueda ejecutar. El resultado de ello fue que el reconocimiento, tanto de nobles como plebeyos, de que Joseph era la persona mejor calificada para regir los destinos de Egipto. Efectivamente, todos al analizar lo que había ocurrido con Joseph y sobre todo con esa capacidad de haber podido dar una respuesta a una intriga, a una pregunta del faraón, y lo acertado que fue, eso efectivamente generó de que fuera la persona más calificada por el hecho de que también había un aspecto de sabiduría en él, de poder dar un consejo de las cosas que debía hacer al momento en que se presentaran situaciones difíciles en el país. Por esa razón, claramente se acogió a lo que es la confianza de tanto los nobles como los plebeyos, para que de esa manera también lo pudieran reconocer como tal. Por lo tanto, ahora vemos que la Haftará, que el protagonista del sueño es Shlomo, quien se despierta de un sueño, y este es el sueño que marcó el tono de su reinado y tuvo grandes implicancias en el porvenir del pueblo judío. Y es acá en donde prácticamente vamos viendo un tema muy interesante relacionado con este sueño, por el hecho de que iba a marcar prácticamente un tono de su reinado. Va a marcar prácticamente un punto en donde le va a dar como un relato directo a su reinado, y eso va a generar efectivamente de que pueda tomar las decisiones correspondientes a aquello. Y es acá en donde nosotros vemos que él, a través de la sabiduría, va a pedir ¿qué cosa? Más sabiduría. Porque su planteamiento a Hashem es el siguiente: solo soy un pequeño niño, ¿vale? Por lo tanto, a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo. O sea, lo que estamos viendo en este grado de sabiduría de Shlomo es el hecho de que él se desarraiga completamente de todo lo que un rey podría haber pedido: riquezas, una mayor expansión en su reino, ejércitos poderosos, etc. O sea, lo que aquí está pidiendo
un grado de sabiduría que le permita ser justo, que le permita guiar a un pueblo de acuerdo a lo que el Eterno establece y que de esa manera pueda ser una persona justa, sobre todo considerando de que tiene que gobernar a sus hermanos. Por esa razón en particular vamos a ir analizando algunos puntos de lo que significa esta sabiduría para que de esa manera también vamos a entender que no solamente se trata de un punto interno del reino, sino que también se trata de un aspecto que puede involucrar prácticamente a todas las naciones de la tierra en ese mundo conocido. Entonces, la pregunta que surge de todo esto, ¿qué bendición quieres? Y Shlomo pide inteligencia y sabiduría para juzgar bien al pueblo. Y satisfecho de que Shlomo tuvo el altruismo de pedir sabiduría en lugar de ser egoísta y optar, solicitar longevidad, riqueza o poder, Dios le promete no solamente una sabiduría extraordinaria que se vería o que solamente se vería visto hasta ese momento, ni se volvería a ver en una sola persona, sino que también le promete la fortuna y el honor que no solicitó. Por eso es acá en donde prácticamente vamos viendo de que él no se enfocó en los afanes de la tierra, no se enfocó en los afanes de la vida ni en el diario vivir, sobre todo para un gobernante que prácticamente podemos ver de que siempre está como en una constante lucha o en una constante amenaza respecto a lo que puede ocurrir con otros pueblos, con otras naciones que se pueden presentar un poco hostiles y prácticamente tiene que defender su territorio. Es más, podemos ver de que el reinado de Shlomo es muy distinto al reinado de David, en donde ese último estuvo marcado directamente por la sangre, pero en el caso del reinado de Shlomo se llevó a cabo pacíficamente, hubo mucho shalom y hubo mucho crecimiento en este reinado. Por lo tanto, aún así le es conferido a él lo que no pidió, por el hecho de que pidió con sabiduría. Pide más sabiduría, pero es ahí en donde vemos que la raíz de toda esa petición está basada también en la sabiduría. Pero así también tenía que pasar por la prueba para su realización. Y apenas después del sueño, llegó la prueba de su realización y vino en forma de un dilema aparentemente irresoluble. ¿Y cuál es este? El veredicto de Shlomo hizo que se ganara el respeto y la admiración de la nación. Y pues de manifiesto un nivel de sabiduría que se convirtió en el rasgo característico de su reinado y en un augurio de lo que serían los inspiradores y esclarecedores libros que dejó como legado. Esto claramente nosotros ya lo sabemos, el libro de Proverbios, Mishlei, Cantar de los Cantores, Shir Hashirim, y también el Eclesiastés, Coelet. Entonces, es acá donde podemos ver plasmado prácticamente ese grado de sabiduría que él recibe al momento en que pide todo aquello. Entonces, podemos ver y analizar de que él es conocido como el Jajam Mikol Ha'adam, el más sabio de todos los hombres. Por lo tanto, toda esta sabiduría en particular nos ayuda a entender de que va más allá de lo que podemos ver en el simple relato que solamente pidió para gobernar, sino que es ahí en donde prácticamente vamos de que su fama trasciende prácticamente los límites de Jerusalén y pasa a las demás naciones. Por esa razón todos querían escucharlo, por el hecho de que lo que había en él era algo superior y era algo que podía confortar la vida de las personas. Y es ahí en donde podemos ver de que la Tanaj cuenta que reyes de todo el mundo iban a escuchar su sabiduría, lo cual no solo incluía la Torá, sino también la sabiduría del conocimiento secular y la ciencia. Por esa razón podemos entender de que el grado de inteligencia que él también pidió y sabiduría trascendía efectivamente lo que era solamente el conocimiento de la Torá, sino que también otros aspectos y otras temáticas de la vida. Por esa razón, podría ser considerado como un muy buen consejero, un muy buen asesor, y por esa razón otros reyes también querían hablar con él o querían escuchar lo que salía de él, porque también eso se veía y se reflejaba netamente en el resultado que Dios le daba, sobre todo en el caso mismo de todo lo que él pudo llevar a cabo a través de su reinado. O sea, eso prácticamente nadie lo podía desconocer. Si nos vamos al libro de Reyes, podemos ver de que su fama se esparció por todas las naciones alrededor. Dijo 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Habló de los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que sale en la pared. Y habló sobre la bestia, el ave,
el reptil y los peces. Vinieron desde todos los pueblos para oír la sabiduría de Shlomo, así como emisarios de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Hay muchos que se centran solamente en los aspectos negativos que ocurrió en la vida de Shlomo, y ahí se preguntan y se plantean mucho, pero sí, con este grado de sabiduría, ¿por qué razón tomó decisiones erradas? Son situaciones, son cosas que muchas veces pueden escapar de nuestro propio entendimiento, y es ahí como nosotros podemos ver las discusiones en la misma Gemara, en la Mishnah, etcétera, en donde la discusión rabínica nos habla de un punto y nos habla del otro. Son posturas que claramente se debiesen considerar, pero aún así, el llegar al punto en particular de por qué un hombre tan sabio, después ya en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11 hacia adelante, vamos viendo claramente el declive de todo aquello. Esto nos ayuda a entender de que también no era un hombre y que también se podía equivocar. Aún así, los grados de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, no garantizan que la persona va a vivir siempre en kedushá, en santidad, en obediencia. Esa es una práctica, es una disciplina que se tiene que llevar a diario. Shlomo, lejos de los afanes de la vida, claramente, aún en este punto, estamos relatando directamente lo que nos dice la Haftará de esta semana. Si nosotros este mismo título lo dejáramos o lo pusiéramos después de Primera de Reyes capítulo 11, podría ser un poco distinto, ¿ok? Pero en este punto lo estamos hablando netamente de lo que él pidió. No pidió nada que pudiera cubrir los afanes de esta tierra. Nada. Y es ahí en donde prácticamente hay una enseñanza también para nuestras vidas. Y si vamos a la lectura del Brit Hadashah, entenderemos un poco mejor la postura de Shlomo. ¿Por qué razón? Porque Mateo 6, capítulo 6, versículo 25, nos dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, esto relacionado directamente con los afanes de la vida. Y la vida y el cuerpo, ese es lo pesado. El alimento y el vestido es lo liviano. Y todo alumno que se atreve a abrirse a este tipo de pregunta perforará su biná con la luz de la Jochma, perdón. Y en su constante ascenso a los mundos superiores comprenderá que vivir afanándose por el sustento es una pérdida enorme de energía, de fuerza. Ustedes se pueden dar cuenta de cuando la persona pone atención solamente en los afanes o en lo que está ocurriendo netamente en la vida, hay un cansancio mental, emocional, físico superior. Por esa razón, es importante y es fundamental de poder aprender de lo que está ocurriendo con el Shlomo. Él había sido puesto como rey de toda una nación. No era una cosa sencilla. Imagínense el afán que provoca eso, las preocupaciones. No solamente uno puede pensar, qué rico ser rey, me van a servir, voy a tener muchos sirvientes, muchos súbditos, etcétera. No, aquí también está el concepto de la responsabilidad, y que a través de los actos que estás haciendo, a través de las decisiones que tomes, puedes generar de que el reinado que ha sido puesto en tu vida, o fracase o prospere. Entonces, ese es el peso que sentía Shlomo en particular. Por esa razón, o tenía la alternativa. ¿Qué es lo que puedes pedir? ¿Qué es lo que quieres pedir? Netamente era una sabiduría para saber gobernar, para ser justo en su gobierno, en su reinado, y no se enfocó quizás en las necesidades que quizás todos los otros reyes se podrían haber enfocado, sino que en este punto pidió algo superior. Y esto nos ayuda a nosotros también eso, a que muchas veces estamos tan afanados y cansados de las situaciones o de solucionar los problemas de la vida que nos olvidamos netamente de las cosas superiores, de los mundos superiores. Por esa razón, el que podamos cada uno de nosotros enfrentarnos a esa realidad y poder decidir a quién le queremos dar mayor atención o no, va a generar una diferencia enorme y tremenda para nuestras vidas. ¿O acaso aquel que nos otorga abundantemente las cosas importantes, las pesadas, no habrá de darnos las triviales, que son las livianas? Perfecto.
Cuando nosotros entendemos aquello, ahí claramente viene algo bien interesante para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Por el hecho de que nosotros ya, el Eterno ya nos ha dado lo que se dice, lo pesado. Y si nos ha dado lo pesado, ¿acaso no tendrá el poder para poder darnos lo liviano? Y es en este punto en particular en donde vemos que Shlomo descansa y tiene una plena confianza en que efectivamente su reinado, a través de lo que él ha pedido, va a ser exitoso. ¿Por qué razón? Porque en el corazón de él eso era una petición genuina y Hashem vio que era genuina dicha petición. Y por eso también les ha añadido todo lo demás que él no había pedido. Entonces, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Con esta postura, Shlomo aprendió a desgajar el exceso de ansiedad en su vida. Y es ahí en donde está el problema de hoy, el exceso de ansiedad. Por esa razón las personas no encuentran paz en sus vidas y eso es un catalizador de que la persona viva más cansada, viva más preocupada y sobre todo distraída de lo importante. Muchas veces cuando nosotros ponemos atención en lo equivocado, hay una distracción en nuestra vida y dicha distracción genera de que prácticamente perdamos la vista de las cosas fundamentales e importantes en nosotros. Por eso podemos ver en el libro de Corintios lo siguiente: cuando se pierde el sentido trascendente de la vida, no le queda más al sujeto que comer y beber. Y Rab Shaul lo expresa de la siguiente manera: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, es ahí en donde podemos ir al relato del Brit Hadashah. Cada día tiene su afán, o unas versiones dicen cada día tiene su mal. O sea, y es ahí en donde prácticamente el Eterno pone a la vista a las aves del cielo, que tienen su sustento diario. ¿Cuánto aún más los hijos de Hashem? En cierta forma, debemos aprender a descansar en el Eterno. El afán no va a ayudar en nada. El afán solamente va a generar que la persona vaya enfermándose más y más. Y es ahí en donde se imaginan de que Shlomo hubiese puesto más atención a los afanes que se le iban a presentar como rey. Claramente los resultados iban a ser muy distintos. Por esa razón es fundamental entender este punto de la historia. Y este punto nos habla de que efectivamente la persona tiene la posibilidad de pedir la sabiduría que lo va a unir prácticamente a lo superior, o netamente ese sustento que le va a permitir claramente cubrir unas necesidades de esta tierra, pero no adquirir lo superior, no adquirir la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría del rey, la notable innovación conceptual de la sabiduría del rey Salomón, es la descripción precisa del proceso por el cual la interacción entre la Torá y las ciencias contribuyen al proceso de rectificación del mundo. Y es acá en donde entramos a un punto bien interesante, bien particular, lo que es la rectificación del mundo. Se podría decir entonces que el rey Shlomo pidió sabiduría, ya que entendería la importancia de la rectificación del mundo. Y es acá en donde está el secreto del haber pedido sabiduría al Eterno. Y por esa razón, cada uno de nosotros debiese pedir más sabiduría. Muchas veces pedimos por las demás cosas, por todas las demás cosas, pero nunca, casi nunca pedimos por sabiduría. Y la sabiduría está muy ligada a la importancia de la rectificación del mundo. El pensamiento de Shlomo: todo líder judío verdadero posee una visión clara y un plan de cómo restaurar el mundo en toda su integridad a su estado original de bondad y perfección. Y por cierto, de cómo elevar al mundo a un estado de conciencia divina nunca antes experimentado. Por eso podemos ver que es el objetivo de toda la humanidad, tal como lo proclamamos en la plegaria de la ley, ¿no? Rectificar el mundo bajo el reinado del Todopoderoso. Por esa razón en particular, de todos los personajes bíblicos, el rey Salomón fue el que más demostró poseer este tipo de pensamiento. Sabía cómo tratar apropiadamente con las naciones del mundo, muchas de las cuales vinieron a Jerusalén para verlo y visitar el templo sagrado que construyó, y elevar sus sabidurías y sus sentidos culturales intrínsecos de la belleza y la estética. ¿Y sabe lo que aprendemos de todo esto? De que la sabiduría divina nos va a ayudar a que podamos rectificar,
a que podamos ayudar en esa rectificación del mundo y los que no conocen Torá puedan buscarte a ti para que tú puedas hablarle en sabiduría y no te bajes al nivel de los que no conocen Torá, sino que tú hagas subir de nivel a quienes no conocen Torá y que puedan conocer las cosas que están ocultas. Y esta conciencia se manifestará en forma consumada en la persona del Mashiach. De acuerdo con el Rambam, él rectificará el mundo entero para servir juntos a Dios, como está escrito: en este tiempo traeré a todas las naciones a hablar una lengua, a dirigirse a Dios y a servirlos unidos. Es lo que hizo Abraham también. Por lo tanto, es acá en donde vemos claros ejemplos de cómo debe ser nuestra conducta de vida, cómo debe ser nuestra petición al Eterno, y es así como debe ser nuestra acción para que cada día podamos llevar a cabo acciones que puedan rectificar a la persona y que puedan acercarse directamente a lo que es la Torá. Por esa razón, muchas veces no vemos este punto en particular de Salomón o de Shalomó, por el hecho de que muchas veces nos centramos en las cosas negativas que llevó a cabo, pero él sí tenía una alta comprensión de lo que era la rectificación del mundo, y por esa razón subían a Jerusalén reyes y gobernantes para escucharlo. El asunto es de que cuando la persona o las personas no van a ti para escucharte, netamente porque tú te estás bajando de un nivel, estás bajando peldaños de conocimiento. Pero al momento en que tú te mantienes en el nivel de la Torá, netamente eso va a generar de que los demás sí se acerquen a ti porque van a querer lo que hay en tu vida. Todo eso podemos aprender del rey Salomón y sobre todo por qué razón él pidió la sabiduría para su vida. No solamente para su reinado, sino que también lo podemos ver netamente en su diario vivir hasta en este punto de la historia. Ya después podemos analizar lo que ocurrió. Espero que puedan tener una muy buena semana. Chahuato a todos y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros.